Ok, entonces, como se los notificaba inicialmente, bienvenidos a esta nueva sesión. El objetivo en la noche de hoy, pues, es terminar un poco la estructura de lo que veníamos trabajando la semana pasada en cuanto al tema de nómina, para que ustedes tengan ese insumo allí para que les sirva para el desarrollo de sus labores en algunos casos y también para que ustedes conozcan esos procesos que se ejecutan desde el rol de empleado y que qué bueno que ejecutando nuestros procesos de formación, pues podamos también apropiarnos de ellos y podamos conocer un poco sobre lo que acontece y cómo se dan las diferentes liquidaciones en cuanto a nuestro rol como trabajadores. Entonces, para ello voy a compartir por aquí la pantalla. Permítanme un segundo, yo ubico por acá. Okay. Ok, perfecto. Entonces, voy a compartir por aquí la pantalla. Ok, entonces, hoy 24 de octubre, pues el objetivo es ese, que sigamos eh, desarrollando esa competencia que tiene que ver con la liquidación de nómina y también me quiero ir un poco hacia lo que es la liquidación de contratos, porque ya estamos eh, a pocos días, hoy es 24 a 6 días de finalizar esta fase de ejecución y vamos a iniciar la última fase de formación. Y en esa última fase de formación es conveniente que desarrollemos el proceso de liquidación para que ustedes puedan ejecutarlo en ese último taller de sí. Entonces, en vista a eso, nuestro objetivo es nuevamente hacer un recorrido por las evidencias que tenemos dentro de la etapa de ejecución de la competencia de contabilidad. Ya nosotros habíamos hablado y no está de más dentro de la agenda las instrucciones de la competencia de inglés. Permítanme, yo le doy la bienvenida por aquí a unos compañeritos que están en sala de espera. Entonces, darles la orientación de que esa competencia de inglés hay que desarrollarle las evidencias. Ya observé que empezaron a hacer el envío de ellas, pero es conveniente dejarlo claro nuevamente por si algún compañero no se conectó, no alcanzó a escuchar la sesión. Inicialmente habíamos dicho que eran unos cursos por directriz, pero no fueron aprobados a nivel nacional a nuestro centro y se nos da la indicación de que debemos desarrollarlo a través de las competencias y entregando las evidencias que tenemos dentro del programa de formación. La apertura o la ejecución de nuestra fase, el cronograma, recordarles la fecha de finalización. Ya te cedo la palabra de la guía de aprendizaje y las evidencias de contabilidad con sus respectivos recorridos si así lo requerimos. Entonces, con respecto a lo de inglés, era recordarles eso, recordarles que inicialmente habíamos dicho que dentro de esta fase de ejecución y la fase de evaluación serían evaluados a través de 2 cursos de inglés. Ya no nos aceptaron eso y vuelvo y repito, tenemos 3 evidencias dentro de la fase de ejecución, debemos entregarlas para la evaluación y tenemos unas evidencias para la fase de evaluación que se habilitará a partir del 1 de noviembre. Entonces es muy importante que tengamos claridad sobre ello. Daisy, no sé si me ibas a comentar algo, tenía la manito levantada.
Sí, buenas noches, profe. Te iba a preguntar si tendremos sesión con la profe de inglés o simplemente seguimos lo que dice la guía. Daisy, no he podido concertar con ella la sesión porque ellos se encuentran en la semana de bilingüismo y ha sido todos estos días en las diferentes jornadas y no ha sido posible contactar. Sin embargo, yo de hecho les dije que con ella no había ningún inconveniente, la sesión anterior, y que voy a tratar al máximo de que sea antes de cerrar la fase y sin de no ser posible, porque yo sé que por más que le insista esta semana no va a ser posible, yo le pido que en la sesión que hagamos, así sea de la fase de evaluación, le dé orientaciones sobre eh, esta fase que estamos terminando y la fase actual, o sea, la fase de evaluación en caso de que se lleguen a mí. Entonces, si tienen dudas con respecto a las evidencias, vayan ejecutando las que ustedes tengan claras, que serían la prueba de conocimiento, eh, y posteriormente lo ejecutamos. Entonces, les hago esa observación, sobre todo porque no conozco o no, bueno, no es mi competencia más bien eh, tener claridad sobre lo que se solicita y cómo se debe ejecutar dentro de esa competencia. Entonces, no ha sido posible que yo me concerte esa cita con ella, pero sí puedo hacer el compromiso con ustedes que si ella nos da la sesión, una vez finalizamos la fase, yo le pido de que les dé la orientación para. Gracias, profe. Ok. Entonces, dentro del desarrollo de la sesión, también tenemos como objetivo recalcar las evidencias que tenemos, el cronograma, la guía de aprendizaje. Entonces, me voy a ir específicamente para el cronograma para recordarles que estamos, hoy es 24, ya finalizando 24, estamos exactamente a 6 días de finalizar esta fase de ejecución. Y con esta fase de ejecución, básicamente estamos dándole apertura a la última fase del programa. Voy a tratar de que los instructores que intervienen, afortunadamente esa última fase tiene menos evidencias, que esa última fase la podamos trabajar de tal manera que una vez se finalice o lleguemos al receso de diciembre, los aprendices que logren estar al día puedan iniciar su búsqueda de etapa práctica y de ser posible, pues lo registren este año y si no, pues ya esperamos hasta el próximo año, pero ese sería como el objetivo para que ustedes lo tengan allí muy presente. Entonces, el próximo 31 de octubre finaliza esta tercera fase. Damos apertura a partir del 1 de noviembre a la última fase formativa. Entonces, tendríamos algo como 40 días para ejecutar esa última fase. De hecho, yo los invitaría para que ustedes logren ese gran objetivo, que quizás sería para que finalicemos este año esas evidencias que tenemos allí propuestas. Entonces, eso lo veremos ya la próxima semana, pero es conveniente hacerles como esa invitación. Entonces, ya aquí, pues nosotros hemos abordado gran parte de las evidencias que están allí previstas, desde la parte de ética, desde la parte contable, desde la parte de seguridad, salud en el trabajo, desde la parte ambiental, servicio al cliente. Entonces, es eso. Allí ustedes me están solicitando el apoyo, el acompañamiento para efectos de esa tercera fase de formación. Entonces,
La guía de aprendizaje también nos lleva a la ejecución de 3 evidencias que son de la fase contable, y esas 3 evidencias básicamente son una presentación interactiva, que ya muchos de ustedes la realizaron, un programador anual de obligaciones, que es por todo el año, que es la identificación de todas las obligaciones que se dan para efectos laborales, y el taller de sí. Esas son las 3 evidencias que tenemos para esta fase. Entonces, nosotros estábamos trabajando específicamente en lo que concierne a el tema laboral. Y la semana pasada trabajamos en lo que fue el concepto de contrato, que era un contrato que desde allí surge el tema de las obligaciones laborales de una empresa, los elementos del contrato, hablábamos de las clases de contratos, hablábamos adicional a eso, hablábamos de qué eran los devengados, qué eran las deducciones que se generaban dentro de una empresa, hablábamos de todo el sistema o el conjunto eh, que hace parte de seguridad social, y explicábamos cada uno de ellos. Hablábamos de las prestaciones legales, de las que el gobierno estableció como legales para efectos de provisiones dentro de la nómina. Trabajamos un poco lo que fue la liquidación de la nómina, y adicional a eso, pues observamos algunos parámetros de medición para el cálculo de las horas, y lo vimos desde un Excel. Eso fue lo que trabajamos, pero lo trabajamos desde la provisión. ¿En qué quedamos para esa sesión? Quedamos en cuanto a una liquidación de contrato. Creo que no alcanzamos, y ustedes me recordarán si alcanzamos a trabajar lo que fue la contabilización, y les mencionaba que por lo menos cada parte de la nómina se liquida o se contabiliza, perdón. Entonces, esta primera parte de la nómina es lo que le voy a cancelar al trabajador. Entonces, ahí tengo unas cuentas de gasto por el sueldo, por el auxilio, por las horas extras, ¿verdad? Por las comisiones, la bonificación, lo que le cancele a ese trabajador. Y por otro lado, tenemos el efecto de deducciones. En este caso, tenemos solo deducciones obligatorias de salud y pensión, y estas harán parte de los pasivos de la empresa. Entonces, como hacen parte de los pasivos, pues allí están reconocidas como pasivos, y el banco. Entonces, esta es el primer registro que tenemos para efectos de una liquidación de nómina. Por otro lado, como la empresa tiene la obligación para todo el tema de seguridad social y prestaciones sociales, el objetivo sería que registremos, ¿verdad?, todo lo que son los efectos de los gastos por prestaciones sociales, y es básicamente lo que se va a hacer allí, es reconocer a nivel contable las obligaciones que tiene la entidad, y ese reconocimiento de esas obligaciones básicamente son conocer que la empresa adquiere con ese trabajador desde el momento de la contratación unas prestaciones laborales, unas prestaciones sociales que serán canceladas proporcional a su tiempo de labor. Entonces, para efectos de causación en la contabilidad debemos hacer ese respectivo registro, y veíamos cómo generar ese registro, ¿verdad? O esos cálculos o esas mediciones. Entonces, de ahí decíamos que las prestaciones sociales para efectos de provisión se liquidaban sobre estos porcentajes: el 8.33 sobre el total de vengado, el 1% del total de vengado en una nómina, el 8.33 del total de vengado de una nómina, que serían las primas, y por otro lado tenemos las vacaciones, que se liquidan el 4.17 sobre el total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, eso es lo que liquidaríamos para efectos de las provisiones de prestaciones sociales. Eso se haría cada periodo o cada vez que la empresa liquide la nómina. Hola Diana, te escucho.
Perdón, profe, en ese punto que usted está hablando, es que me quedó una duda de la sesión pasada, porque ¿Sí? en las provisiones para las prestaciones sociales en el anexo pues, del taller nos proporcionan unas cuentas del pasivo por la 2610, que son obligaciones laborales. Y en SIGO Sí. están creadas ya y están parametrizadas por la 2510, 2515, 2525 y 16, que es cesantías consolidadas, vacaciones consolidadas. Entonces la pregunta mía es si debemos crearlas y parametrizar como dice en el anexo por la 2610 o usamos las que ya están creadas por la 25 que dicen consolidadas. No sé por qué hay como repetidas Bueno, yo te o si explico hay una entonces. diferencia. Sí, exacto. Dentro del catálogo de cuenta existen las dos, Diana. Existen las 26, que de hecho el grupo de pasivos se llama pasivos estimados y provisiones. Así se llaman las 26. Cuando yo miro el grupo de cuentas dentro del catálogo se llama así, pasivos estimados. Y existen las 25 que son obligaciones laborales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Efectivamente, cuando nosotros hacemos el cálculo, nosotros lo que estamos haciendo es una estimación, pero resulta que con la llegada de la norma internacional, la norma lo que nos dice, sí, eso es una estimación, pero también es cierto que es una obligación real. Entonces, ahí se da como, digámoslo, como un argumento muy de política de la empresa, y algunas empresas lo que hacen es registrar inicialmente en la 26, cuando liquidan la nómina, al cierre del periodo, llámese mes, trimestre, semestre, lo traslada a las 25, que es el pasivo de obligaciones laborales. Entonces, lo que hacen allí eh, es esto básicamente, Diana, y ahí en pantalla en ese recuadro azul, si no estoy mal, es la 261005, la otra es la 261010, creo que la otra es la 261015 y por último la 261020. Sin mirar el catálogo, lo voy a hacer de esa manera. Entonces, eso es lo que hago cuando liquido la nómina, ¿verdad? Yo liquidé la nómina, entonces como estoy provisionando, estoy calculando una estimación de lo que serán mis obligaciones laborales, entonces lo llevo a una 26. Por eso les digo que va a depender. Hay algunos contadores que deciden o las empresas deciden, no lo llevamos directo al pasivo. Entonces, cuando se cierra el periodo, es decir, cuando ya se acaba el ciclo contable, que es lo que nos va a pasar en la última fase que vamos a trabajar, siempre les van a hablar del cierre del periodo. Entonces, lo que hace una empresa, la empresa es un ajuste. ¿Y qué es un ajuste? ¿Qué es un ajuste? Pues un ajuste simplemente es controlar, es, como su nombre lo indica, ajustar, llevar a un valor real, ¿verdad? Reconocer que existe. Entonces, podríamos darle acomodar. Entonces, lo que hacen las empresas, y me voy a permitir copiar por aquí también, lo que hacen las empresas es hacer lo siguiente. Entonces, voy a cambiarle estos códigos por 5. Listo. Entonces, yo tengo acá, ya yo tengo el registro en el pasivo, entonces lo tengo en el saldo crédito, entonces lo que hacen simplemente al cierre de un periodo es hacer esto. Cancelo las cuentas 26, miren que acá tenía el movimiento crédito, lo cancelo, registrándolo en el débito y lo traslado para las cuentas 25. No hay afectación de efectivo, no hay afectación de caja, no hay nada, de caja, perdón, no hay afectación de gasto. Simplemente lo que estoy haciendo es un traslado o cambio de cuentas de pasivo. Entonces, esto puede suceder en algunas empresas para que no se vayan a sorprender, o habrán en otras
donde simplemente yo acá, desde acá, diga que es la 25 y no utilizo las 26. Por eso vas a encontrar esa apreciación, Diana, dentro de las mismas teorías, y de hecho dentro del taller creo que te hacen mención, así como lo decías, sobre esto. Y me indica si te aclaré la duda. Sí, entiendo, profe. Sí, es que en SIGO están esas por la 25. Entonces, para efectos del taller, ¿debemos crear las 26 y parametrizarlas o usamos directamente esas de la 25? Lo puedes hacer en la 26, no hay problema. De hecho, en la 26 lo que tienen que hacer No, en las la cuenta. 26 son las que no están y las Exacto, 25 son las que sí están. exacto. De hecho, porque ustedes no la han movido, ustedes la van a mover ahorita y la van a mover en el taller número 4. Vale, entonces creamos y parametrizamos todas las 26. Sí, correcto. Listo. Profe, y otra cosa, observo que para las personas de administración manejan las cuentas de gastos también por el 51, por el código 51, y para las de ventas por el 52. Listo, entonces esas dos son diferentes. ¿Las de los pasivos sí se manejan la misma para ambos o también es diferente? Se utiliza la misma, Diana. ¿Por qué se clasifican los gastos de administración y de ventas a nivel contable? Se clasifican porque la empresa una vez genera, ustedes no llegan hasta los estados financieros, pero ustedes sí llegan a conocer los reportes que se arroja el sistema en cuanto a libros y demás. Entonces, cuando el contador prepara los estados financieros, que son informes, básicamente con base en todos los registros que ustedes entregan, entonces, cuando el contador genera eso, pues, lo que hace es una evaluación. Entonces, yo voy a informarle a la gerencia, a los dueños de la empresa, que a nivel administrativo, cuáles son los gastos de la empresa, qué pasa a nivel de ventas, porque eso sirve de indicadores de evaluación. El departamento de ventas sí me está respondiendo a las cuotas de cumplimiento, no se están excediendo y digamos lo que le clasificar por gastos de ventas, gastos de administración, por centros de costo, facilita a las administraciones a que puedan decidir sobre los resultados que se generen dentro de la empresa. Es básicamente para eso. ¿Clara allí la respuesta, Diana? Sí, señora. Muchas gracias. Ok, entonces, hola Carmen, buenas noches, te escucho. Buenas noches, doctora. Es que tengo una pregunta que incluso le hice por WhatsApp, pero no me contestó. ¿Cómo contabilizo los costos y, o sea, la cuenta 6135 y la 1435 en SIGO? Pero eso sí lo habíamos hablado la sesión anterior, Carmen, lo habíamos hablado y de hecho para el taller 4 me voy a adelantar para que ya ustedes vayan, permítanme, yo reviso por aquí. Permítanme, yo voy ingresando aquí a la plataforma y lo valido. Pero en el taller 4, de hecho, uno de los ajustes que ustedes tienen que hacer es precisamente con el tema de los inventarios y de los costos. ¿Qué pasa? Y le decía yo la sesión anterior. En la sesión anterior hablábamos de que las empresas cuando manejan sistemas, y me corrige si me estoy desviando de su respuesta, las empresas cuando manejan sistema de inventario permanente, cada vez que venden deben contabilizar en su ingreso. Adicional a eso deben contabilizar el inventario, la salida del inventario y su costo, ¿verdad? Para eso sirven los sistemas de información. Entonces, el sistema, cuando usted lo parametriza,
que fue lo que hicimos al inicio. Usted le registró los productos y esos productos usted los parametrizó con unas cuentas de inventario, de costos, ¿verdad? Con el objetivo de que si usted utilizaba el sistema, ¿verdad? Dentro de las operaciones de compra y venta, él mismo va controlando entradas cada vez que compras y salidas cada vez que vendes. El sistema normalmente hace eso. Sé que para efectos de nuestro aprendizaje, él tiene limitaciones. Y si lo hacemos de manera manual, o sea, es decir, desde el botón de contabilidad, tenemos que registrar. Pero si nosotros lo hacemos desde el módulo administrativo, él lo va a hacer. Entonces, ¿cómo se contabiliza eso? Pues la naturaleza de las cuentas del costo son de naturaleza débito. Entonces yo reconozco el costo al débito. Y como tengo una salida, ¿verdad? De por la venta, pues lo reconozco al crédito. ¿Qué valores voy a llevar allí? Los valores de costo del producto. Porque nosotros compramos o adquirimos el producto a un valor, pero lo vendemos a otro. ¿Cómo puedo yo identificar cuál es el valor? A través del control del inventario. ¿Cómo controlamos el inventario? A través del CARGS, ¿verdad? Pero para darte respuesta a ello, Carmen, permíteme, yo aperturo aquí el taller número 4 de SIGO para no equivocarme en lo que te voy a decir. Permíteme un segundo que ya voy a llegar. Bueno, entonces, él por aquí, voy a mirarlo para decirte si lo haces o no lo haces. Él por acá, en el taller 4, te va a pedir realizar el ajuste del inventario. Para los compañeritos que utilizaron SIGO, y lo voy a abrir por aquí también, para los compañeritos que utilizaron SIGO desde el módulo administrativo, voy a meterme a infiltrarme en este usuario. Él les permite o le va a hacer el cargue de esos costos cada vez que vendan, ¿verdad? Los que utilizaron a través de estos procesos de compras y de ventas. Él les administra inventario, ¿verdad? A veces le funciona, a veces le tiene restricción, pero le funciona y le controla el inventario. Pero si nosotros lo hicimos a través de contabilidad, a través de comprobantes contables, él no maneja, él no controla el inventario. Y el taller en el punto 4 les va a solicitar que ustedes realicen ese ajuste. Y él allí les va a mostrar para hacer el ajuste. No recuerdo el punto, pero aquí sé que está el ajuste. Dentro de los ajustes que tenemos que hacer para este taller, sé que está el tema de ese ajuste. Está un arqueo de caja, está un ajuste para efectos de los productos que tenemos en consumo. Entonces, aquí vamos a hacer todo ese efecto de consumo. Está todo el tema de lo que le decía ahorita Diana con respecto a las cuentas de provisiones y de pasivos laborales, la 26 y la 25. Y todo eso es lo que vamos a hacer dentro de la última competencia, la última fase, perdón. Vamos a hacer todo ese proceso de ajuste. Entonces, Carmen, si usted lo hizo por este módulo de contabilidad,
Si gusta, esperamos aquí los ajustes y lo hace. Otra forma de hacerlo sería que usted lo haga moviendo un inventario, pero tendría que mover un inventario desde el Excel. Darle las entradas, la salida y sacar el costo promedio. Y a través del costo promedio, pues usted podría manejar el costo o la contabilización del costo. Es eso, y no sé si ahí te respondí tu pregunta, Karen. Instructora, bueno, yo voy a mirar. Una pregunta. Entonces nosotros llegamos con esta solamente hasta la nómina y ya los ajustes y eso sería para la próxima. Sí, todos los ajustes se van a hacer en la última fase. Revisando desde el principio, ¿verdad? O sea, desde el primer Sí. asiento que hicimos hasta el final para hacer los ajustes, para hacer los comprobantes, todo lo que faltó, lo que no faltó, todo se debe hacer. Exacto, este que está aquí es el taller de cierre. Este es el taller de cierre. Aquí están como todos los ajustes que se hacen en contabilidad. Entonces, el taller lo lleva a hacer arqueo, lo lleva a ajustar los productos de consumo, lo lleva nuevamente a hacer reembolsos de caja menor, lo lleva a contabilizar lo que pasa en una conciliación bancaria, lo lleva a contabilizar lo que pasa en unos gastos que llegaron a la empresa, pero que la empresa no ha pagado. Los lleva a hacer depreciaciones. ¿Qué más los lleva a hacer? O sea, todos los ajustes, todos a causar el impuesto. Todo eso lo vamos a hacer en la guía 4. Entonces llegamos hasta la nómina nada más. O sea, hacemos la nómina y listo, para poderle enviar a usted. Exactamente. Todo el taller. El taller hasta la nómina para enviarle a usted, ¿cierto? El taller para el taller 3. Porque es que en el taller habla de ajustes, habla de... Espéreme un momento. Yo abro el taller. Vuelvo y abro el taller. Y miramos hasta dónde vamos a llegar. Permíteme, por favor. Ok, aquí tenemos entonces el anexo del taller. Voy a llegar a la última parte. Ok, entonces aquí aquí les hablan de, bueno, transacción, crear una nómina. Entonces aquí tenemos lo de la nómina. Dice transacciones de nómina, crear la nómina. Aquí tienen los registros para efectos de las provisiones de nómina, que era lo que me decías, que les dice allí que deben hacerlo por tercero, porque obviamente la nómina de Mónica, la nómina de los otros señores es de manera individual, ¿verdad? Y bueno, por acá dice, el día 31 reconocemos los costos de venta
a través del cálculo, lo hará respectivo de acuerdo a los movimientos de cálculo, los cuales se harán comprobante van a comprar el sistema. Okay. Corremos los procedimientos de costeo establecidos en el aplicativo, el costeo batch. Se corre al cierre del último día del mes. Seguimiento de la ruta, sistemas, transacciones, inventario, proceso de causación. Él allí le está dando como el paso a paso para ustedes realizar el registro de manera automática. Y les está mostrando aquí, Carmen, y no sé si lo has tratado de hacer, el proceso de cierre o de costeo, que era lo que te decía, como el sistema lo tiene creados los productos, él conoce su costo, entonces él aquí pues tiene el proceso de causación del costo de manera automática. Entonces es eso lo que les está diciendo allí, porque de hecho él aquí lo que les está indicando que es un registro automático que realiza el mismo sistema. Entonces aquí dice que compara con el software y entonces en Sigo ahí nos da el paso a paso a seguir. Si él no permite hacerlo, dice transacciones de nómina, crear nómina, bueno, él aquí el tema de nómina electrónica, nada de lo que sea electrónico, él no nos va a dejar hacer porque nosotros no tenemos una empresa real donde nos permita hacer la transmisión. Y el tema de los comprobantes, él aquí me está mostrando el registro que debería hacer el sistema para el reconocimiento. Aquí están las cuentas, me está reconociendo la 1435, la 61, la 14 iría en el crédito, la 61 iría en débito. ¿A qué los está invitando el taller? El taller los está invitando a que ustedes hagan el CARDES, que trabajamos en la fase anterior o en esta fase. En esta fase, el CARDES, que hagan los movimientos de entrada, los movimientos de salida y que ustedes determinen cuál es el costo, ¿verdad? Eso los está invitando a que lo realicen, por eso acá les está indicando. Pero también les está informando de que el sistema genera el registro de manera automática, como nos va a pasar en la próxima fase, en la fase 4, que él les va a sugerir varias transacciones de manera automática, como las depreciaciones y demás. ¿De qué depende que el registro esté bien? De la buena parametrización, que le haya dado bien la vida útil, el costo y demás. ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio? Ese ejercicio yo valido aquí, tengo el CARDES. Permítanme, encuentro por acá el archivo que mandemos. Para hacer ese ejercicio, pues tendríamos que ejecutar esta parte que habíamos visto la vez anterior, ¿verdad? Del movimiento de entradas y salidas de inventario. El taller los está invitando a eso. Vean, haga el ejercicio de tener movimientos de inventario, ¿verdad? Que ustedes lo tienen allí, las compras, las ventas, ¿verdad? Entonces, hagamos los movimientos de inventario, determinemos el costo. ¿Qué valor voy a registrar yo en el costo? El valor de las salidas, ¿verdad? Recordemos que este que está aquí, entonces, ¿qué registramos Profesor, aquí? Hola, sí, señor. buenas noches, con Juan Carlos. Son dos preguntas. Una, es que usted nos había quedado de mandar la planilla desbloqueada para poderla trabajar. Entonces, no, pues yo la verdad no la he recibido. Y la otra, la segunda pregunta es, también ahí nos dice en el taller que hay que hacer Sí. unos recibos de pago y los formatos de recibos de pago nosotros los buscamos o tenemos en alguna parte un recibo de pago de nómina. Lo tendrían que construir, Juan Carlos. Ya enseguida voy a compartir. ¿Usted está en los grupos de WhatsApp? Antes que se me vaya a olvidar. Sí, el grupo de Ok, WhatsApp, sí, señor. exacto.
Los comprobantes de pago es simplemente una colilla de pago, Juan Carlos. ¿Qué lleva una colilla de pago? Llega la información del trabajador, lo que va a recibir dentro de los devengados detallados y las deducciones y el valor del neto a pagar. Eso es lo que lleva una colilla de pago. Ahí lo que los está invitando más que todo es que a que ustedes puedan contabilizar, o les está diciendo, contabilíceme por trabajador. Son 3 trabajadores, entonces a cada uno le va a contabilizar sus gastos, sus cuentas por pagar, sus deducciones y su valor de efectivo, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Entonces eso lo tenemos que hacer por Mónica, por Pedro, por Luis, ¿verdad? Por los que están allí descritos. Entonces es muy importante que lo tengamos así de presente. Y en cuanto al formato de nómina, ya enseguida se lo voy a compartir por acá. Ya sé por qué no me ve. Ya lo voy a compartir para que usted tenga. Le comparto el formato que construimos la semana pasada. Lo voy a compartir ese porque el otro, el que está configurado, no lo parametrizo yo. Eso viene desde el SENA. Y no sé cómo quitarle esas claves que tiene allí para poderlo hacer. Entonces, ya se los envié los 2 formatos, Juan Carlos. Gracias, instructora. Otra pregunta. Esta parte del CARDES que estamos realizando, hay que comenzar desde el taller número 3, el anterior, para poder comenzar a montar los inventarios ahí, ¿verdad, instructora? Exactamente. Si ustedes, si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo para que nos quede dentro de los ajustes. Entonces, lo que los está invitando el taller es efectivamente a que ustedes hagan el ejercicio del CARDES, ¿verdad? Que hagamos las compras, que demos las entradas, que demos las salidas, las devoluciones en compra, todas estas transacciones. Entonces, hagamos el CARDES, ¿verdad? Y el ajuste como tal, como preguntaba ahorita Carmen, lo dejamos para el taller 4. No hay inconveniente. Porque si todo lo movimos por contabilidad, cuando saquemos o cuando generemos el reporte de balance de prueba, no nos va a aparecer movimiento de costos, no nos va a aparecer sino que entradas de mercancía por las compras, pero no nos van a aparecer las salidas. Entonces hagamos ese ejercicio. Ustedes desde ya pueden realizar el ejercicio de ir cargando el inventario, lo que compraron. Recordemos que nosotros tenemos 2 productos, tenemos llantas y tenemos aceites, entonces tenemos que mover esos 2 productos. Debemos hacer una tarjetita para cada uno de ellos. Sí, instructora, pero discúlpeme, es que hay llantas 2 tipos de llantas y hay 2 tipos de aceite. Entonces son 4 tarjetas CARDES. Correcto, sí señora. Tiene usted toda la razón. Entonces les voy a compartir esta misma plantilla también. Se las voy a ir ¿Desde qué compartiendo. taller, profe? Perdón, que no les entendí. ¿Desde qué fase trabajamos el inventario? Para hacer Desde el ajustes taller tiene 1, fase 1, fase 2. exactamente. Pero Desde el solamente inicio de todo. Desde el taller que empezamos las compras, desde fase 1. exactamente. Pero ¿qué tendrían que hacer? Y vuelvo y repito, solo las transacciones de compras, devoluciones en ventas, ventas y devoluciones en compras. Solo para Solamente los esas. productos de llantas y aceites. Exactamente, sí señora. Es Ah, correcto. ya le comprendí, profe. Profe, una pregunta ahí en ese punto antes de que se vaya. En el Cardex, por ejemplo, cuando hay una devolución en ventas, el valor unitario del producto que se maneja para esa transacción en la devolución en ventas es el valor unitario en el momento en que se realizó la compra al proveedor o es el último valor unitario que haya ahí en el saldo. Es el valor y de hecho lo estoy haciendo aquí, devolución en venta.
Entonces voy a suponer que devolvimos 3 unidades. ¿Cuál es el valor unitario? ¿A cómo la vendió? ¿Cuál fue el costo en el momento? Fue 26.515, ¿verdad? No es el valor de compra, no, es el valor de la salida, el que me voy a tener en cuenta. Entonces, por me va a dar el valor total y mi costo de devolución en venta es de 79.545. Si fuese una devolución en compra, entonces vamos a hacerlo aquí. Si fuese una devolución en compra, entonces ya aquí me dice que es una salida. Entonces voy a suponer que voy a devolverte las primeras unidades. Entonces voy a devolver 30 unidades de las primeras que compré. ¿A cómo las compré? Las compré a 25. Miren que tengo 25, tengo 30, pero el proveedor solo me va a reconocer el valor de la compra. Entonces, ¿a cómo las compré? Las compré a 25. Entonces, por ¿verdad? Y ahí ese es mi costo de devolución. Entonces, el costo o el valor de las devoluciones, tanto en compra como en venta, dependen de una transacción inicial. Dependen de un valor de una transacción inicial. Entonces, es muy importante identificar la transacción inicial para hacer el respectivo registro. ¿Listo? ¿Sí me hice entender allí? Entonces voy a compartir. Ok, voy a compartir también este formato de Cardes. Voy a cerrarlo porque si no, no me va a dejar compartirlo. Profe, ¿y el arqueo de caja general, entonces no hay que hacerlo? Como la compañera, lo que le preguntó la compañera ahora, que lo que quedaba para la fase siguiente. Ya miramos. Permítanme un segundo, yo termino aquí. Eso Y está en la miramos. página 97, profe. Claro que sí. Listo, entonces ya compartí el formato de Cardes también. Entonces me voy estoy en el taller en la guía 3. Entonces ya dejamos que lo vamos a dejar para hacer un único registro y lo vamos a hacer en los ajustes que vamos a hacer dentro del taller número 4. Bueno, compara la confirmación de comprobantes. Bueno, aquí miren lo que aquí le está diciendo, vean, nota, los ajustes y su contabilización se realizarán en el taller de la guía número 4. Ahí nos están indicando, ¿qué les están indicando desde ya? Desde ya que son todos estos, que son ajustes, ya nos están indicando que todos estos ajustes los vamos a hacer dentro de la guía 4. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a llegar hasta lo que corresponde al tema de la nómina. Entonces, aquí de la nómina de Mónica, que es la que estamos creando aquí en la última transacción. Y les está dando la indicación para que ustedes revisen todo el tema de inventarios, de costos, y adicional a eso también les está diciendo porque efectivamente este valor de caja ustedes lo van a conciliar. Y de hecho aquí tengo abierto el taller de la fase 4. Y es de los primeros puntos que tenemos en la fase 4. En la fase 4, miren lo que aquí está. Tengo el arqueo de caja. Entonces, él les está diciendo ya desde el taller 3, tengan presente que vamos a hacer un arqueo de caja. Para determinar saldo, como ya vamos a hacer el cierre en la fase 4, el cierre del periodo contable, él les está diciendo que vamos a hacer un arqueo, que vamos a hacer una conciliación. Eso lo vamos a hacer en el taller 4. Pero desde ya sí nos podemos poner a la tarea de mover el Cardes para que cuando estemos viendo las evidencias de contabilidad
de la fase 4, que son 2, ya ustedes tengan una construcción de CARDES y tengan mayor claridad sobre el tema del registro de CARDES. Pero esta notica que tenemos aquí es sumamente importante y ahí nos está dejando claridad de que es para el desarrollar en la guía número 3. Ok, Bien. vuelvo y abro entonces. Sí, señora. Entonces, o sea, el resto del taller ya queda para el cuarto, Sí, ¿cierto? Sí, señora, vamos a llegar hasta aquí, hasta la nómina de Mónica. Aquí que Ok. está en la página, exactamente en la página 96. Y hacemos la provisión de Mónica, hasta ahí vamos. ¿Y en noviembre usted nos envía otro taller o solamente ya vamos a cerrar con eso, verificando todos los asientos y todo, desde el primero que hicimos hasta el final, que es la nómina? Carmen, el 1 de noviembre yo habilito la última fase y en la última fase usted va a tener este taller. Este que estás observando en estos momentos es el último taller que vamos a hacer de sí. Y ahí, mira lo que todos hablan de, que yo eso fue lo que hice. Pero ustedes lo que van a hacer en ese taller son los ajustes de cierre y él les va a decir qué ajustes van a realizar. Ahí en el taller ustedes van a realizar, el mismo taller les indica qué ajustes van a realizar. Entonces tenemos una caja menor, tenemos un arqueo, tenemos una conciliación, tenemos varios elementos para ajustar. Este que está aquí en punto se hace en taller 4. Ya. Si nos quedó algo mal anteriormente, lo podemos borrar y arreglar o anular. Exacto. Mejor dicho. Sí, lo podemos anular. Eso es lo que vamos a hacer. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en esa fase 4. La fase 4, lo que nos habla el cierre es precisamente de eso. El proceso de cierre y de ajuste, pues simplemente a lo que nos lleva es a validar todas y cada una de las transacciones, validar que no se hayan cometido errores y si se cometieron, ¿verdad? O se omitieron transacciones antes del cierre, pues lo que vamos a hacer es ajustarlo. ¿Y qué es ajustarlo? Corregirlas, registrarlas, reconocerlas para que queden dentro del periodo contable. Ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, vámonos entonces para el tema de la liquidación. Voy a abrir un Excel cualquiera aquí. Y este insumo le va a servir. Ay, aquí lo tengo. Voy a abrir la nómina nuevamente. Ok, entonces, ¿qué se da en un proceso de liquidación? Resulta y pasa que una cosa es la provisión de prestaciones sociales que hacemos cuando liquidamos la nómina, otra cosa es la liquidación de un contrato, ¿verdad? Entonces, para la liquidación de un contrato, ¿qué se genera? Pues se generan las mismas prestaciones sociales, que son las cesantías, tenemos las primas, los intereses y las vacaciones. Esas son, digámoslo así, las prestaciones sociales y es lo que liquidamos a través del proceso de una liquidación de contrato. ¿Qué necesitamos para liquidar un contrato? Necesitamos la fecha de inicio y la fecha de terminación. La fecha de inicio de un contrato y la fecha de terminación del inicio no necesariamente es la fecha en la que, permítanme, que creo que tengo un compañerito aquí esperando para que lo admita. Ok. Entonces la fecha no es precisamente, sino la fecha a partir de qué momento lo voy a liquidar. Entonces, ¿por qué hago énfasis en ello? Hago énfasis en ello porque yo pude haber trabajado todo el año 2022 en una empresa, pero esa empresa cumplió con todas mis prestaciones sociales durante ese año. Si yo trabajé todo el 2023, yo no esperaré
o no podré esperar de que la empresa nuevamente me pague 2022, 2023, me va a pagar lo que me adeude durante el tiempo que no ha cumplido con esa obligación. Porque la norma lo que indica es cesantía, yo le pago un mes de salario por cada año, ¿verdad? De servicio. Eso es lo que indica. Eso mismo va a pasar con las cesantías y las primas. Y las vacaciones me dice, le pago medio salario, que son 15 días, ¿verdad? Por un año de servicio. Y eso se lo entrego en tiempo. Vaya y descanse y yo le pago. Y los intereses me dice que me va a pagar el 12%, ¿verdad? Por efectos del rendimiento que ha tenido esas cesantías con las cuales el empleado se ha quedado. Entonces, ¿cuáles son las particularidades para liquidar o cuáles son las fórmulas de liquidación? Voy a consultarlas aquí, les voy a pegar un pantallazo aquí desde internet y se las voy explicando. Liquidación de contrato de prestaciones sociales. Entonces, miren que aquí les dicen, y aquí están, vean, las primas. Les dice, vean, las primas se liquida el salario por los días trabajados dividido 360. Eso mismo aplica para las cesantías. Eso mismo aplica con los intereses, solo que aquí le tenemos que multiplicar por el 12%, que es el porcentaje. Y fíjense que eso es lo que nos dice la norma. Aquí está por el 0.12, o me dice aquí las cesantías por el 0.12. Vamos a dejarlo así. Y las vacaciones me dice que son por 720 y esos 720 obedecen a que son 15 días. Entonces, el común denominador para la liquidación de un contrato es determinar cuáles son los días trabajados de un empleado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los días en que trabajó ese empleado? Entonces, dentro de ello, pues es muy importante. Para liquidar un contrato siempre nos los tenemos que llevar a días. Siempre hay que llevarlo a días. O sea, si se tengan meses, se haya cumplido el año, lo importante es llevarlo a días. Entonces, normalmente para nosotros hacerlo, entonces yo voy a suponer que este trabajador, pues, ya yo le pagué todo. Entonces, ¿qué tengo pendiente con ese trabajador? Pues lo que va corrido del año 2023. Entonces, 2023, hoy es hoy es 24. Entonces, aquí tengo, que se me olvidó, año, mes y día, ¿verdad? Entonces, yo tomo fecha de terminación menos la fecha de inicio y eso mismo hago para acá, ¿verdad? Fecha de terminación más fecha de inicio. ¿Qué me indica? Me indica que este trabajador tiene 9 meses más 23 días laborados. Eso me indica esta formulación. Entonces, los meses los multiplico en días, que son 30 días de un mes, y los días, pues ya los tengo en días. Entonces, para efectos de contratación laboral, normalmente lo que hacemos es tomar los días y le adicionamos uno adicional. Por efecto, para que den, digámoslo así, los 360 días que se liquidan dentro del año. Entonces, para este caso, los días laborados de esta persona es de 294 días. Entonces, voy a suponer que este trabajador tiene un salario de 2 millones de pesos. Recordamos en cuánto está el auxilio de transporte, lo tienen el dato ahí a la mano. Mientras que yo voy escribiendo aquí, ¿cuánto tenemos el auxilio de transporte? Los que ganan nómina.
¿Cuánto les pagan por auxilio de transporte? En internet, 140.606. 606. 140.606. Ok, gracias, Diana. Entonces, estos, ay, se me fue esto de aquí. Ok, entonces, esto que tenemos aquí, fíjense que para una empresa, todo lo que usted devengue hace parte, y de hecho, si usted devenga auxilio de transporte, ese hace parte de la liquidación de su contrato. Adicional a eso, si usted tiene sueldo variable, la empresa debe hacer un promedio entre los sueldos que usted ha devengado. Entonces, vamos a escribirle a este salario base de liquidación. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos la sumatoria y mi salario base de liquidación es este. Entonces, siguiendo las formulaciones que tenemos allí, me dice que tomo mi salario mensual, lo multiplico por el número de días. ¿Cuántos días tenemos? Aquí los tenemos 294 días. Lo divido, mire que sigo la misma estructura que encontré en internet, con los paréntesis, los signos y todo lo demás, y lo divido entre 360 días. Entonces, ese trabajador hasta el día de hoy ya ha ganado en cesantías 1.748.162 pesos. ¿Será que las primas serán el mismo valor? ¿Ustedes qué opinan? No, señora, porque ya se pagaron en junio. Es Tendría que correcto. sacar un Un nuevo cálculo, ¿verdad? Entonces toca sacar un nuevo cálculo y sencillamente ese nuevo cálculo, ¿qué pasó? Que ya yo le pagué los primeros 180 días del año, ¿verdad? Entonces, los días para las para las primas, perdón, menos 180. Entonces ya ese trabajador, yo le voy a liquidar las primas sobre 114 días. Para no volver a hacer el cálculo, hice eso. Un semestre da 180 días. Entonces, para las primas hago lo mismo. Tomo el salario, lo multiplico por los días laborados, que en este caso serían 114, y la razón es lo que decía Carmen, que ya a ese trabajador le pagamos las primeras primas, entonces ya no tengo que volverle a pagar esa asignación. Entonces, ese trabajador, a partir del 1 de julio hasta hoy 24 de octubre, en primas tiene 677.859 pesos. ¿Qué me dice el segundo caso? Vea, tomé los intereses, tomé el valor de las cesantías, lo multiplica por los días, en este caso sí son 294, lo multiplica luego por el 0,12 o el 12% y lo divide en 360, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí y lo voy a meter en varios paréntesis cada operación para que no me vaya a generar. Entonces, esas son los intereses sobre la cesárea. Para las vacaciones, ¿qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones, la particularidad es que tomo solo el salario base. Recordemos, el auxilio no se involucra dentro de las vacaciones. Lo multiplico por el número de días. El número de días es ¿cuál? 294. Y lo divido en 720 días. Yo le doy entrada aquí a un compañerito. Ok. Y lo divido entre los 720. Y a este trabajador
si llegase a salir hoy de la empresa debería reconocerle dentro de su liquidación 3.414.007 pesos. Ese sería su valor de liquidación. ¿En qué otro factor puede diferenciarse en la liquidación de un contrato? El tema de las vacaciones. Porque si bien es cierto, ese trabajador viene conmigo desde el año pasado, pero él no ha salido a vacaciones. Entonces el tiempo de vacaciones puede ser mayor y puede ser mayor a 360 días, ¿verdad? Puede ser mayor a un año porque no se las hemos cancelado y hay que reconocer. Lo demás, hay que tener presente de que si la empresa ya cubrió o no la obligación, por eso es tan importante que en ese cuadro de obligaciones laborales identifiquemos, ¿verdad?, en qué momento se da cada obligación, porque con ello, pues también surge la necesidad de hacer los respectivos cálculos. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. No, profe, con respecto a lo que acaba de decir, yo no tengo duda. Lo único que dejé la manito levantada fue por otra duda, pero pues ahora se la hago para no desviarla. Ok. Ok. Una ¿Alguien pregunta. tiene? Sí, bueno, aquí analizando, cuando son esa sería una fórmula ya establecida como tal, porque aquí analizando siempre uno tiene que tener en cuenta el salario, los números de días y esto vendrían siendo el año. Entonces también para esos tipos de contratos que no son, digamos, a términos fijos o indefinidos, sino que ya son algún tiempo determinado, también vamos a aplicar esta misma fórmula y lo hallamos y sacamos todas estas prestaciones, no sé si es por 3 meses la obra por la cual fue contratado. O sea, independientemente del tipo de contrato, siempre vamos a manejar estas fórmulas, ¿no? Sí, sí, señora. Ok, gracias. Con gusto. Es correcto. De hecho, si el trabajador no tiene sino, ejemplo, 35 días, bueno, ya aquí me hizo otra cosa, 35 días. Fíjense que él lo hace de manera proporcional, entonces la fórmula es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Es, digámoslo así, una fórmula estática allí. Exacto, ok. Pero ¿cómo es? Es importante con ello tener claridad sobre el valor de asignación del trabajador, cuánto realmente se devenga ese trabajador, y si tiene sueldo variable, hacerle los respectivos cálculos promedios para poderle liquidar ese contrato. Eso es supremamente importante hacer. Entonces, hacerle la liquidación de los días, determinar los días, y con los días y el salario, pues aplicamos la fórmula y se debe hacer directamente proporcional. Lo que puede diferir allí es básicamente en lo que tiene que ver con las primas y las vacaciones. Las primas por el pago que se hace en junio, las vacaciones porque puede dar más de 360 días, por lo que les decía ahorita, pues si ya yo llevo año y medio en una empresa y no me han pagado o no he salido a vacaciones porque todavía no ha llegado mi fecha de programación, pues seguramente voy a tener muchos más días para liquidar de los normales, pero las fórmulas son exactamente las mismas. Una pregunta, escritora. En caso, por ejemplo, que el trabajador presente incapacidades, la liquidación, ¿se debe descontarle los días de incapacidad que estuvo para poder hacer la liquidación? Si eso afecta el salario cuando es variable, también se generan efectos de variación. Pero para efectos de incapacidad depende el tipo de incapacidad, pues el salario se puede ver afectado o no.
No todas las incapacidades tienen efecto de variación, a no ser que sean de enfermedad general, tienen efecto de variación de salario, pero de lo contrario, pues no tienen variación. Una consulta instructora, una pregunta. En relación cuando el trabajador hace algún tipo de horas extras, independientemente dominicales o diurnas o nocturnas, eso no se tiene en cuenta ahí al momento de realizar estas operaciones, o sea, en cuanto al valor que va a devengar ese trabajador. Se hace con el básico y lo del auxilio. Eso ya es algo extra, como lo dice, o sea, no se tendría en cuenta o sí se tendría en cuenta, pregunto. Si el salario es variable, sí se debe tener en cuenta. O sea, si realmente lo que se hace es establecer un valor de salario del último semestre del año. Entonces, yo puedo tener un sueldo de 2 millones de pesos base, pero resulta que yo en un mes me gané unas horas extra, en el otro me gané una comisión, una bonificación. Entonces, todos esos devengados que se dan durante esos 6 meses, yo los promedio y determino un valor promedio. Puede que me dé 2.230.000 el promedio durante esos 6 meses y sobre eso se hace la liquidación. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, instructora, aquí retomando, pues como lo que ahorita preguntaban las compañeras, en el taller también continúan algo en relación a unos indicadores, a unas políticas. Esa parte también la vamos a desarrollar en la siguiente fase. Valido lo que me dices. Después de toda esa parte, que caracterización del cliente, de indicadores, de horario, o sea, como todas esas políticas y no hay una gran... Ustedes ahí como tal no tienen nada que hacer. O sea, desde aquí, de hecho, es netamente informativo. Ok, correcto. Gracias. Netamente informativo, pero no hay ningún registro por hacer allí. Acá era donde teníamos la duda, pero aquí debajo encontramos la nota que nos hacía la salvedad de que era para el 4º taller. Ok. Gracias. Ok. Diana creo que también me había dicho que me iba a preguntar algo sobre el taller, ¿o me equivoco, Diana? Sí, señora. Para los que hicimos la nómina con los valores del año 2020, el salario de Mónica sí sería un salario integral, ¿cierto? Para Sí, saber señora. cómo sería, para saber allí entonces cómo sería lo de las provisiones, porque acá estaba leyendo y dice que la prima la pagan mensual, que deben consignar las cesantías por su cuenta. Bueno, dice varias cosas de los salarios integrales. De hecho, aquí, Diana, dentro de la estructura, tienes, de hecho, ahí les dan como todas las cuentas. Siga con la misma estructura que tiene. Es Mónica que se llama. Ah, bueno, ahorita el compañero me hablaba sobre el comprobante de, ya que lo observé aquí, la colilla de pago. Es esta que están observando ahí en pantalla. Fíjense que no tiene nada extraordinario. Es esto lo que tienen que hacer y es eso lo que le está diciendo allí cuando les hablan de la colilla de pago. Valido entonces cuál es el personaje de la plata. Sí, es Mónica. Ok, entonces para el caso de Mónica, Diana, aquí ustedes tienen todos los datos de lo que van a hacer con Mónica. Aquí tienen la liquidación de la nómina, miren que ahí está el sueldo, las provisiones para prestaciones, para seguridad social, el descuento de libranza, la retención en la fuente y cuánto le van a pagar a Mónica. Ese es el primer registro. Esa Luego retención, profe, ¿se la debemos descontar en su totalidad en ese salario del mes de diciembre? correcto, sí. Lo que le dé tiene que aplicarlo.
Sí, señorita. Bueno, entonces, luego aquí les habla, mire, y de hecho le tienen aquí todo el efecto de prestaciones de seguridad social. Mire que a ella, como tal, le están reconociendo todo el tema de seguridad social. ¿Cuál es la particularidad? Que como ella gana más de 10, entonces hay que contabilizarle salud. Entonces ahí tenemos, y mire que ahí están todas las cuentas. Usted lo único que tiene que hacer es calcular los valores y registrarlos. Y acá abajito tenés lo que son las prestaciones sociales. Y miren que a ella la están involucrando en todo. Y me hablan exclusivamente de Mónica, que es la que más gana. Entonces, sigan el mismo paso a paso que tiene la guía para el desarrollo de ese punto. Así tal cual como está allí, lo pueden hacer. Ok, profe. Una última pregunta. Disculpa tanta preguntadera. Es que en SIGO hay unas horas que no estaban creadas, que fueron las dominicales o festivas. Entonces yo creé el concepto y al añadirlo por las novedades, bueno, no fue posible, no deja SIGO ponerle lo del factor y eso. Entonces lo agregué en las novedades por otros ingresos. No pasa nada porque igual no es una hora extra, se puede poner por aparte por otros ingresos, ese tipo de horas. Las ¿Cuál es? dominicales o festivas. Él no tenía porque él podría tener, no, no tenía ningún factor creado con el 2%, con el 2.5, no tenía ninguno creado. No, para esa, todas las otras horas extras estaban creadas. No vi fue esas, dominicales o festivas. Y yo creé el concepto, pero no da la opción de ponerle lo del factor. Y la asocié a las cuentas en conceptos, pero toca cargarla por otros ingresos, toca cargarlas a las novedades. Por otros, porque igual me imagino yo que es por lo que no es una hora extra. Ahí en Sigo solo hay la pestañita que dice horas extras y recargos, pero como esa no es una hora extra, dice horas dominicales o festivas, quizá por Pero, eso hay que cargarla por la otra pestaña. pero te podría dar como recargo, porque ahí lo que se está reconociendo es simplemente un recargo por laborar un dominicano, un festivo. O las cargo por ahí por alguna que tenga el mismo factor. Exacto, que tenga el mismo factor o valida por recargo. ¿Y por qué te hago la apreciación? Porque como el sistema está allí, él no te lo va a reconocer como horas extras en la contabilización y hago la salvedad como si estuviésemos utilizando el sistema para una empresa. Si yo lo meto por otros conceptos, otros ingresos, él no te lo va a reconocer como en la cuenta de horas extras. Él Pues como sencillamente... realmente no es una hora extra, sino una hora dominical o festiva. Sería un recargo entonces. Sí, exactamente. Entonces, revísalo por Recargos. que te quede en la cuenta del gasto que corresponde. Ya. Sí, tendré que revisar porque las horas, no tengo acá exactamente qué factor era esa. Aquí, de hecho, te lo estaba compartiendo en pantalla. Y a ver, horas. Si me dice que es extra, si me dice que es un recargo, un extra dominicales, por lo menos horas extras, entonces ahí están todos los factores. Los factores son el 1.25, el 75, el 2, el 2.1, 2.5. Entonces, Esa el tiene 1.75 de factor. Ya revisé acá en el taller. 1.75 es el factor. exacto, entonces como tiene ese factor, tú lo podrías utilizar el que ya está creado ahí en el sistema para que no te genere
El que está Ese, creado es horas extras nocturnas, entonces las cargo como si fuesen horas extras nocturnas. usted le podría cambiar el nombre y dejarlo horas extras nocturnas, dominicales y festivas, ¿verdad? Como es un mismo factor, usted Sí, allí las utilizarlo para ambas, sí. correcto, sí, señora. Ah, bueno, voy a ver si se deja editar de pronto el nombre del concepto. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Señoras y señores, entonces doy por finalizada la sesión, no sin antes desearles una feliz noche, un excelente resto de semana. Voy a tratar de validar con la profe. Yo sé que esta semana no va a ser posible, pero no, insisto, no se preocupen con el tema de inglés. Yo le solicito a ella que en la próxima intervención les aborde los 6 resultados para que ustedes tengan mayor claridad sobre ello. Profe, con Entonces, respecto a lo de inglés, recordarle a la instructora que verifique en la pasada fase los reenvíos de las modificaciones hechas. ok, Bianca, claro que sí. Ya de hecho, Gracias. he dado correos masivos a todos los instructores. La profesora de Derecho Fundamental inició este martes nuevamente a laborar. Entonces ya me dijo que también estaba revisando, pero también me está colocando mucha queja por la copia de los trabajos. Entonces, que les estamos enviando el trabajo que envía uno, lo envían no uno, sino 2, 3, 4, 5, 6 personas el mismo. Entonces, para que lo tengan también muy presente, porque eso es reprocesar el trabajo. Entonces, claro, ella los está devolviendo y ahí están quedando los pendientes. Entonces, estén revisando constantemente porque ya se están haciendo las respectivas evaluaciones por los parte de los instructores. Instructora, pero es que hay trabajos que sí, que se pudieran hacer en grupo. Eso también tiene No que sé, mirarlo ella, porque a mí también me pasó eso que yo hice. Ella me dijo que no, es que tú enviaste el mismo trabajo con Bianca, pero entonces la Sí, guía decía que se podía hacer en grupo sí, y instructora. por eso lo presentamos entre los dos. Y ahí estaban los nombres digamos, los eso, nuestros. claro, exacto. Yo sé que eso es así, cada uno de ustedes tiene sus argumentos, ¿verdad? Pero si ella les dio esa directriz o si ella les dio como la potestad de hacerlo en grupo, pues es responderle el correo, ¿verdad? Dentro de tantas fichas uno se le puede olvidar, o sea, y yo me pongo en el lugar de ella y es cierto. A mí a veces me escriben y si Carmen me escribe, yo la identifico aquí dentro de esta sesión, pero no sabría decir la ciencia cierta, está en la ficha tal, porque tengo 5 fichas a cargo, entonces no las logro identificar, pero es solo responder el mensaje, respóndanle el mensaje haciéndole la aclaración, que yo estoy segura que con eso no habrá ningún inconveniente. Sí, porque estaban marcados con mi nombre y con de la compañera. Y tal cual se le envió, yo le envié el trabajo y Carmen también le envió, pues obviamente el mismo trabajo porque lo desarrollamos juntas. Claro, no, Y pero que era, válido que y ella que ya le era respondió. Ya le respondió el mensaje, lo que le escribieron al correo, respuesta al correo. Sí, con respecto a un trabajo, sí señora, ya nos corrigió. Pero Ok, para que usted sepa que había trabajos en grupo y por eso es que se repiten. no, pero el caso de ustedes yo lo entiendo, pero que 10 tengan lo mismo, pues eso ya no es una coincidencia, ya eso es obvio. Entonces, es quizás eso lo que ella está Profe, manifestando. Pero bueno, disculpe, no, profe, buenas noches. buenas noches. Disculpe, igual pues, ahí como dice, pues no, de pronto nos van a dar como un chance o plazo como para colocarnos al día, porque pues yo Eh, pues por motivos de tiempo pues
he enviado por fases, pues, algunas evidencias. Entonces, Claro. pero pues yo sí quisiera pues como terminar y completar y terminar el técnico. Entonces no Claro. sé si nos puedan dar un chance o cómo va a ser ahí. Jonathan, con respecto a eso, yo lo que les indico y la motivación que yo les estoy haciendo es traten de terminar al 10 de diciembre. Y digo al 10 para poder realizar revisión de todas y cada una de las evidencias para que les den la aprobación, ¿verdad? Y una vez hagamos eso, si usted me quedó pendiente con 5, pues ya establecemos un plan y ya la coordinación nos dará el tiempo establecido para ello. Pero no podemos finalizar el técnico sin entregarlas a su totalidad. El programa está previsto para que finalice a finales de, si no estoy mal, a finales de diciembre, pero el SENA, el calendario académico, llega solo hasta el 12, entonces hasta ahí vamos a estar en formación. Entonces, ese sería el objetivo. Usted acelere todo lo que más pueda para que si quedan algunos pendientes que se hagan dentro del acta del comité, sean pocos. Y ya él determinará qué tiempo. Pueden ser 15 días, 20 días, un mes. Entonces, sería como eso. ¿Hasta qué Ah, fecha listo, tendremos profe, muchas acceso a gracias. SIGO, profe? Perdón, que le interrumpía el compañero. Diana, yo consigo, yo los invito a que ojalá lo terminen este año. Porque si se da un proceso de modernización, viene un cierre de año, una apertura de un nuevo año, si el convenio no lo activan, entonces pueden existir tantas variables que desde la experiencia sé que puede pasar. Entonces, normalmente todos estos convenios, esto es un convenio que tiene el SENA con esta entidad. Entonces, si el convenio no se firma de manera oportuna, que a veces por procesos de contratación demora, entonces no tendremos acceso a SIGO. Entonces, y cuando ya lo vuelvan a activar, ya seguramente no tenemos nada. Entonces, yo sí las invito, ustedes que están más activas, que traten en lo posible de terminarlo este año. La solicitud se hizo para que él quedara activo hasta febrero, marzo del próximo año. Pero yo los invito a que lo dejemos listo este año, que si nos cerraron SIGO, ya yo entregué mis evidencias de SIGO, no pasa nada con SIGO. Listo. Esa es porque ya me ha pasado en otras fichas y entonces toca buscar otra opción y entonces ya el avance es un poco caótico. Con eso les digo todo. Entonces tratemos de finalizar SIGO. Y igual el otro taller es mucho más corto de todo lo que hemos trabajado. Y tenemos solo 2 evidencias de contabilidad. Vale, profe. Ok, entonces feliz noche para todos, que descansen. Gracias, doctora, Igualmente, que Gracias, buenas descanse. noches. Gracias. Feliz noche.